Bien, como les había dicho, ¿verdad? Anteriormente, el día de ayer, ya habíamos visto lo que tenía que ver con la definición formal del límite, ¿sí? Y si nos acordamos, ¿verdad? La definición formal del límite nace de todos los conceptos de topología que hemos estado viendo durante la semana, ¿ya? ¿Cuáles son los conceptos de topología que hemos tocado? Bueno, lo que es espacio métrico, lo que es una función métrica, ¿verdad? También hemos visto los puntos de acumulación, etcétera, ¿ya? Entonces ya haciendo todas las analogías de lo que habíamos visto anteriormente, comprendemos cuál es la situación real de un límite, ¿sí? Al menos analíticamente. Y desde ahí nace esta gran definición que tenemos aquí abajito. Importantes los detalles para la definición. Esto de aquí es una implicación lógica, ¿sí? Quiere decir que siempre va a ser verdadera, no confundir con una implicación normal, ¿ya? Esto de aquí básicamente es la explicación analítica o la descripción analítica de lo que está sucediendo, de qué es un límite, ¿verdad? La definición formal. Y luego, por otro lado, también vimos qué era lo que sucedía, ¿verdad? Ya gráficamente dentro de nuestra función. Veíamos que si nosotros tomamos el centro de nuestro entorno no incluido, el entorno no incluido, ¿verdad? Es un conjunto de puntos, ¿verdad? Es una porción de la recta que no incluye el centro, ¿sí? Y que podemos ponerle nosotros un radio cualquiera, ¿ya? Si nosotros tomábamos el centro no incluido en X y luego lo poníamos con el centro incluido, ¿verdad? Lo uníamos con el centro incluido en Y, ya esa respuesta del centro no incluido iba a dar L. Y L es lo que nosotros llamamos límite, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba con ese centro no incluido? Bueno, mientras nosotros nos acercábamos por derecha hacia ese centro no incluido, ¿verdad? Nos íbamos acercando hacia el centro, o sea, hacia el límite, hacia el centro del entorno incluido. Si nos acercamos por derecha hacia C, nos acercábamos desde la parte de más arriba, ¿verdad? De L. Y por el contrario, si es que nos acercamos por la izquierda hacia el centro, nos estábamos acercando desde abajo, ¿verdad? Hacia L. ¿Sí? Ya todo eso lo vimos. Y esa también es una descripción gráfica de lo que está sucediendo en un límite. Hicimos un par de ejemplitos así sencillitos acerca de la definición, ¿verdad? Y claro, ahí ya empezaron a surgir las preguntas, ¿verdad? De por qué yo tendría que demostrar formalmente, o de qué me sirve demostrar formalmente, ya un límite. Y ahí empezamos con lo que eran las demostraciones, ¿sí? Las demostraciones, ¿verdad? Que parten de la definición formal del límite. Una vez nosotros tenemos la definición formal, procedemos al análisis preliminar, que significa que yo voy desde el consecuente de mi implicación hasta el antecedente, ¿sí? Ese es el análisis preliminar. Habiendo hecho el análisis preliminar, yo lo que consigo es la relación epsilon-delta. Acordémonos que tanto epsilon como delta ya son radios, cada uno perteneciente o bien a X o bien a Y, ¿sí? Y una vez nosotros ya teníamos el análisis preliminar hecho y la relación epsilon-delta, ya teníamos la relación epsilon-delta, entonces podíamos proceder a la demostración formal, que es partir desde el antecedente de mi implicación lógica hasta el consecuente, ¿sí? ¿Cómo yo voy de un lugar a otro? ¿Cómo yo voy desde mi consecuente hasta mi antecedente y viceversa? Haciendo manipulaciones algebraicas, ¿sí? De las que dijimos el primer día que teníamos que manejar por completo, ¿sí? Manipulaciones algebraicas sencillitas, ¿ya? Que lo que hacen es que yo lleve toda esta expresión de aquí a la expresión que tengo del otro lado, ¿sí? Habíamos hecho también otro ejercicio, ¿verdad? Y habíamos también mencionado, ¿ya? Que tanto este ejercicio que tenemos delante como el otro ejercicio que practicamos después se da en casos, vamos a llamarlos como casos ideales, ¿sí? Normalmente esa clase de casos ideales ya se suele dar cuando nosotros tenemos funciones lineales. Y como pueden ver acá, ¿verdad? El límite de esta función, bueno, la función, ¿verdad? Esa función es una función lineal, ¿sí? En ese caso, nosotros simplemente procedemos a hacer el análisis preliminar, sacar la relación epsilon-delta, y no hay nada más complicado que eso. Tener en cuenta, como les dije, que tanto epsilon como delta son radios. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en que son radios y que hay que tener en cuenta eso?
porque al estar tratándose de puntos, mejor dicho, de entornos, incluidos y no incluidos, ¿verdad? El radio que nosotros cojamos de esos entornos va a ser un radio variable, ¿sí? Puesto que es un radio variable, entonces yo tengo que asegurarme de que al momento de yo obtener mi relación epsilon delta, no me salga una segunda, mejor dicho, no me salga otra variable, ¿ya? Tanto epsilon como delta son variables, ¿sí? Pero si a mí me sale una tercera variable, ¿ya? En esa relación epsilon delta, entonces yo ya no puedo realizar, yo ya no tengo una relación epsilon delta que sea, vamos a decir, fácilmente tratable, ¿ya? Al tener más de dos variables, perdón, el problema, digamos que ya no es tan fácilmente demostrable. Y claro, la descripción gráfica tampoco, ¿ya? Con un ejemplo, esto se ve más claramente, ¿sí? Y eso es lo que significa ya no estar en la situación tan ideal como la habíamos visto ayer. Porque sí, esto sucede, esto pasa, ¿verdad? Cuando tenemos funciones lineales. Pero hay otras situaciones en las que no sucede de la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, el caso que tenemos acá, ¿sí? En este caso, nosotros ya no tenemos una función lineal, tenemos básicamente una función cuadrática, ¿sí? Y claro, para nosotros poder hacer la demostración formal, ¿verdad? Tenemos que partir del análisis preliminar, llegar a la relación epsilon delta, ¿verdad? Y luego, cuando ya tenemos todo eso, entonces podemos llegar a la demostración formal, ¿sí? Pero ¿cuál es la parte principal de todo esto? La parte principal es escribir la definición formal, ¿sí? Acordémonos que la definición formal, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que sabernos de memoria. Entonces, si nosotros hablamos simplemente de la definición, estamos hablando de que para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, ¿verdad? Para todo x perteneciente al dominio, ¿verdad? Se cumple que esto de acá. Pregunto, ¿esa definición formal está bien? ¿Está bien escrita? ¿Esa es la definición formal? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Vale. Como les había dicho, especial atención a los detalles. Acordémonos que la definición formal nos da una implicación lógica, y esto no es una implicación lógica. Esta definición no es correcta. Esa implicación de ahí lo que me da es una proposición que puede ser o bien verdadera o bien falsa. Y todo en base a las variables proposicionales que yo tenga, ¿sí? Y la definición formal no parte de una implicación, sino de una implicación lógica, ¿ya? Quiere decir que siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, importante la flechita con las dos rayas, ¿sí? Muy importante. Ya, ahora sí está bien entonces. Ya, ahora que yo tengo mi definición formal escrita, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es reconocer cuáles son los elementos que yo debo reemplazar en esa definición formal, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los elementos? C, f de x y L, ¿sí? Esos son los tres elementos que yo tengo que reconocer siempre de esta expresión de límite que a mí me den, ¿sí? Bien, entonces voy a proceder a escribirlo. Vamos a escribir por aquí mejor, ¿ya? Para todo epsilon mayor a 0, ¿verdad? Existe un delta mayor a 0, ¿verdad? Para todo x perteneciente al dominio de la función, ¿verdad? Se cumple que un entorno no incluido, centro 3, radio delta, implica
tautológicamente, ¿verdad? La función x al cuadrado, ¿verdad? Menos 3x más 2, ¿sí? Sí, 3x más 2, aquí pongo un paréntesis, aquí pongo otro paréntesis, eso va a ser f, ¿verdad? Le resto el límite. Y ahí termina, ¿ya? Mi definición formal, ¿sí? Esta de aquí sería mi definición formal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Para aplicar la demostración. Bueno, teníamos que entonces nosotros hacer el análisis preliminar. ¿Cómo empezamos el análisis preliminar? Partiendo desde nuestro consecuente y llegando hasta nuestro antecedente. ¿Cómo vamos a llegar de esta expresión cuadrática a esta expresión lineal? Bien, tenemos que hacer manipulaciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Voy a coger entonces ese valor absoluto, ¿verdad? Tendría yo valor absoluto, x al cuadrado, ¿verdad? Menos 3x más 2, menos 2. Directamente rompo el paréntesis. Y todo eso va a ser menor a epsilon, que es el radio, ¿verdad? En este caso, tanto más 2 como menos 2 se me van. Por lo tanto, me va a quedar valor absoluto de x al cuadrado, ¿verdad? Menos 3x. Y todo eso menor a epsilon. Si recordamos, ¿verdad? Por propiedades de valor absoluto, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Por propiedades de valor absoluto. Ya lo veíamos cuando demostrábamos axiomas. Ahora simplemente lo estamos repitiendo. Ojo, ¿cuál es la expresión a la que yo tengo que llegar? Tengo que llegar a esta expresión de aquí, a valor absoluto de x menos 3. Ya tengo el valor absoluto de x menos 3. Por lo tanto, este valor absoluto de x no lo tengo que tener acá. Lo tengo que pasar al otro lado. X menos 3, ¿verdad? Va a ser menor que epsilon sobre valor absoluto de x. Ojo, y aquí viene la relación epsilon delta, ¿verdad? Una vez nosotros hemos hecho el análisis preliminar, ¿ya? Directamente ya nos sale también la relación epsilon delta. ¿Por qué? Porque hemos llegado, perdón, es un 3 normalito. Ya, una vez nosotros hemos hecho el análisis preliminar, ¿verdad? Directamente nos sale la relación epsilon delta, porque el valor absoluto de x menos 3 es exactamente lo que tenemos aquí. Y si el valor absoluto de x menos 3 es menor a delta, ¿verdad? Y yo lo tengo en términos de epsilon, entonces yo ya tengo mi relación epsilon delta. Pero ¿qué es lo que les decía al inicio de la clase? Que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que esa relación epsilon delta es una relación entre dos radios, pero los radios, ¿verdad? Son pertenecientes a unos entornos, ¿ya? Y los entornos pueden tener un radio variable, ¿sí? Entonces, puesto que epsilon es un radio variable, vamos a decir que es simplemente un valor variable, una variable cualquiera. Y delta también tiene el mismo caso, ¿verdad? Ojo, bien importante, puesto que estamos hablando de radios, las condiciones que veíamos anteriormente, mayores a 0, ¿verdad? Ahora, yo tengo una tercera variable que es x, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, tal y como veíamos ayer, ¿verdad? Ayer decíamos que nos pueden pedir, por ejemplo, el intervalo, ¿verdad? El intervalo que se genera en los valores de y, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el intervalo para y? Cuando nosotros teníamos un delta de 0.05. Y yo puedo introducir ese 0.05 dentro de mi expresión o de mi relación epsilon delta. Pero claro, si yo tengo la variable delta, con eso yo ya puedo obtener epsilon. Pero ahora que tengo una variable extra, entonces ya no es tan fácil, ¿sí? Es lo que les decía hace un momento. El tener una variable que no debería estar ahí, daña por completo la descripción gráfica de un límite, perdón, sí, de un límite, puesto que ahora ya no necesitamos solamente un valor de delta, sino ahora necesitamos también un valor de x, ¿sí? Estos problemas que surgen aquí se generan por los términos cuadráticos de la expresión, ¿sí? Pueden ser términos cuadráticos, pueden ser raíces cuadradas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente se suelen dar en esta clase de casos, cuando la función ya no es lineal, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros solucionamos esto?
Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear un acotamiento, ¿verdad? De los radios que voy a escoger yo, ¿sí? Y este es el caso no tan ideal que mencionábamos ayer. Está el caso ideal, que es cuando tenemos una función lineal, ¿ya? Un caso normalito de demostración, saco mi relación epsilon delta, análisis preliminar, luego, una vez obtenido la relación epsilon delta, procedo con la demostración formal, hago manipulaciones simples en el análisis preliminar y luego las invierto cuando estoy demostrando formalmente. Bueno, entonces en este caso, que tenemos un acotamiento, vamos a hacer básicamente lo mismo. Acabamos de hacer una manipulación que no ha sido del todo complicada, ¿sí? ¿Cuál sería el siguiente paso a llevar a cabo? Bueno, ahora tenemos que realizar el famosísimo acotamiento. ¿Cómo vamos a hacer el acotamiento? Bien, el acotamiento, ¿verdad? Nace también de otro concepto, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado por encimita ayer. Ayer, ¿qué dijimos? Dijimos que el estudio de los límites, ¿verdad? Es básicamente el estudio de los alrededores del entorno, ¿verdad? Si yo tengo un entorno no incluido, centro C, ¿verdad? El estudio de los límites no me centra dentro del centro, valga la redundancia. Al límite le da igual si la función está definida en ese punto o no. Ayer lo veíamos gráficamente, ¿verdad? Veíamos que podría haber un hueco en la función y sin embargo eso al límite no le importaba. Lo que le importaba es lo que había a los lados de dicho punto, ¿sí? O sea, hacer los entornos, ¿sí? El acercamiento que hay por derecha y el acercamiento que hay por izquierda, ¿sí? Si existen esos acercamientos en torno a un punto, ¿ya? Entonces el límite existe. Pero ¿qué mencionábamos acerca de ese acercamiento? Decíamos que cuando el acercamiento es mayor, o sea, cuando el radio es muy pequeñito, el acercamiento es más visible, ¿sí? Lo veíamos todo ayer con un ejemplito. Vamos a hacer otro ejemplito así rapidito. Si yo tengo, por ejemplo, aquí mi plano y tengo una función cualquiera, ¿verdad? Tengo esa función de ahí, ¿sí? A mí lo que me interesa no es el punto. Lo que me interesa es lo que sucede alrededor del punto. ¿Por qué? Porque yo en X tengo un entorno no incluido. Me da igual qué sucede con ese centro del entorno no incluido, ¿sí? Lo que me importa es que eso genera una respuesta en Y. Y ese centro de Y, ese sí se incluye, ¿sí? Ese centro de Y va a ser el límite. Eso es lo que a mí me importa. Pero ¿cómo yo sé que se genera ese centro? Bueno, yo lo sé por el acercamiento que sufren la función, ¿verdad? Si yo tengo un punto por acá y lo grafico, y yo tengo otro punto más cercano todavía al centro, cuanto más puntos grafico, más estoy acercándome hacia esa bola abierta. Y si lo hago, esto sería un acercamiento por derecha. Y si lo hago por la izquierda, ¿verdad? También me voy a acercar hacia esa bola blanca, ¿sí? Esa bola blanca es un punto en X que tiene una respuesta en Y, y esa respuesta va a ser el límite. Cuanto más me acerco yo al centro en X, más me acerco al centro en Y, ¿sí? Ahora, como les dije hace un momentito, y como les dije ayer también, cuanto menor sea el acercamiento, mejor dicho, cuanto mayor sea el acercamiento, cuanto más pequeño sea el radio, más fácilmente yo voy a ver hacia qué punto está, qué punto se está generando en Y, ¿sí? ¿Cuál va a ser el límite? Cuanto mayor sea el acercamiento, es decir, cuanto menor sea el radio, ¿ya? Más preciso o mejor es el estudio de los límites, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esta expresión que yo tengo aquí en términos de una variable que no corresponde? Bueno, yo tengo que hacer un acotamiento, es decir, que no voy a coger todos los valores de epsilon y de delta, sino que voy a coger los valores más pequeñitos. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para asegurar esos valores más pequeñitos? Vamos a borrar esta partecita de acá, que no nos interesa tanto. Vamos a borrar este grafiquito de acá, porque yo creo que ya quedó claro. ¿Sí? Y bueno, esta sería el análisis preliminar, también lo vamos a borrar, vamos a quedarnos con la demostración, perdón, con la relación epsilon delta. ¿Sí? Ya. Entonces, como les decía, en nuestro análisis preliminar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es manipular la expresión y luego despejar, ¿verdad? Nos va a quedar esta relación epsilon delta. Y ahora que tenemos esta relación epsilon delta, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, realizar el acotamiento. ¿Cómo vamos a realizar el acotamiento?
vamos a tener un valor, ¿verdad? Que básicamente limite los valores que puede tomar cada uno de los radios, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a borrar esto aquí. Vamos a borrarlo todo. Ya, teníamos que la relación epsilon delta es delta igual a epsilon sobre valor absoluto de x, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora nosotros tenemos que básicamente hacer un acotamiento. ¿Cuál es el objetivo de ese acotamiento? Como les digo, reducir la cantidad de valores que pueden tomar esos dos radios. Cuanto más pequeño el radio, mejor. Si yo necesito un radio pequeño, yo voy a coger, vamos a decir, un límite, un tope, ¿verdad? En la cantidad de radios que puedo coger. Puedo decir, por ejemplo, que el radio más grande que yo voy a coger, ¿verdad? Ya, puedo decir que el radio más grande que yo voy a coger, o sea, sea el delta, que es un radio. El delta más grande que yo voy a coger, el delta máximo, va a ser un número pequeñito. Por ejemplo, 1. ¿Ya? ¿Sí? Yo digo que, por ejemplo, ese delta máximo, 1, me está asegurando que yo voy a tener radios más pequeñitos que 1. ¿Sí? Si yo tengo radios más pequeñitos que 1, me estoy asegurando de coger radios pequeñitos, ¿verdad? Y es lo que le interesa a los límites. Bien, dicho eso, ¿cómo voy a meter, cómo voy yo a acotar ese valor absoluto de x, ¿sí? Habiendo dicho que yo tengo un valor delta máximo de 1. Bien, tendría que yo venir a la relación epsilon delta que teníamos, bueno, esta relación ya la teníamos, ya, aquí, a la definición formal, ¿verdad? Del límite, que bueno, que ya lo borramos, ¿ya? Pero tendría que venir yo a esa definición formal. Acordémonos que la parte que nos interesa, que es la parte del entorno no incluido, era que yo tenía el valor absoluto, ¿verdad? De x menos el centro, que era 3, ¿sí? Menor a delta, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo que vamos a tener un delta máximo de 1. Por lo tanto, yo hago esto de aquí. ¿Se entiende el por qué? Porque delta, solamente esta partecita aquí, delta puede ser o bien 1, puede ser igual a 1, ¿sí? O puede ser menor que 1. Cualquiera de esos valores puede tomar delta, ¿sí? Si puede tomar cualquiera de esos dos valores, entonces yo simplemente pongo el 1 como nuevo acotamiento, ¿sí? Y esto de aquí es el principio del acotamiento, ¿ya? Ahora, dicho eso, ¿qué sería lo que tendría que hacer yo a continuación? Bien, a continuación, básicamente, yo tendría que aplicar propiedades, ¿verdad? Para poder llegar a los valores de X que voy a usar, ¿sí? Continuamos. Por transitividad, ¿verdad? Esto ya lo veíamos en los axiomas. Por transitividad, si yo tengo, por ejemplo, 3 comparado con 4 comparado con 5, 3 y 4, ¿verdad? 3 es menor que 4. Y la relación 4 y 5, 4 es menor que 5. Por transitividad, ¿verdad? Yo digo que 3 es menor que 5. Sí se entiende por qué, ¿verdad? 3 es menor que 4, 4 es menor que 5, por transitividad 3 es menor que 5, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo. 0 es menor que valor absoluto de x menos 3, ¿verdad? Y delta es mayor que el valor absoluto, pero es menor que 1. Por lo tanto, yo puedo decir esto, ¿sí? Por transitividad, por esto que acabo de decir por este lado, ¿verdad? Ahora yo tengo un valor absoluto de este tipo, ¿sí? Entonces, yo puedo, básicamente, vamos aquí, ¿sí? Puesto que ya estamos olvidándonos del valor de delta, el valor de 0 tampoco va a estar incluido dentro de este intervalo, ¿verdad? Y ahora esto de aquí, tal y como les acabo de decir, ¿verdad? Va a ser un intervalo. Ojo, y muy importante, puede tomar valores hasta de 1, pero no mayores a 1, ¿sí? Ese es el acotamiento que hicimos. El delta máximo que hicimos es un valor de 1, ¿sí? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a deshacer ese valor absoluto tal y como lo hacíamos en el pre. ¿Sí? Ahí estarían los valores negativos y los valores positivos, ¿verdad? Del valor absoluto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aislar esa X. ¿Cómo la aíslo? Trato todo esto como un mismo sistema y a todo el sistema yo le sumo 3. Si yo le sumo 3,
a menos 1, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 2. Si yo le sumo 3 a x menos 3, me va a quedar simplemente x. Y si yo le sumo 3 a 1, me va a quedar 4. ¿Verdad? Esto de aquí va a ser el intervalo que yo puedo meter dentro de mi relación epsilon delta. Este es el acotamiento que yo he realizado. Pero ojo, y muy importante, nosotros lo que queremos es un valor de radio muy pequeñito, ¿sí? Queremos un valor de radio muy pequeñito. Y acordémonos lo que veíamos anteriormente también, ¿verdad? Cuando veíamos los axiomas, ¿sí? Para la demostración de esa función distancia que habíamos visto. Si yo tengo, por ejemplo, 3 comparado con 5, ¿verdad? 3 comparado con 5, 3 es menor que 5. Pero ¿qué pasa si yo tengo el recíproco de ambos? Entonces yo tengo 1 sobre 3 y 1 sobre 5. ¿Cuál es mayor? Un tercio es mayor que un quinto. Un tercio es 0.33, un quinto es 0.20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto mayor sea el denominador, ¿verdad? Más pequeño va a ser el resultado de esa fracción. En este caso yo tengo 1 sobre 5 y ese 5 es mayor que 3. Por lo tanto, aquí voy a tener 0.20, que obviamente es menor que 0.33. ¿Sí? Ahora yo tengo 2 y 4. ¿Qué es lo que yo tendría que asegurar dentro de mi relación epsilon delta? Que yo estoy cogiendo, ¿verdad? Los valores de radio más pequeñitos. Este delta máximo 1 es el valor que yo no puedo superar, porque lo que me interesa a mí en los límites es tener valores de radios pequeñitos. Puesto que me interesa tener valores de radios pequeñitos, yo tengo que buscar dentro de este intervalo que yo he encontrado, tengo que buscar el valor que haga a esta expresión de aquí lo más pequeña posible. ¿Voy a coger 2 o voy a coger 4? Si yo cojo 2, voy a tener el recíproco, un medio, comparado con el recíproco de 4, un cuarto. ¿Cuál es mayor? Un medio es mayor que un cuarto, porque un medio es 0.5 y un cuarto es 0.25. Y a mí me interesa un radio de 0.5 o de 0.25. Me interesa un radio de 0.25 porque es más pequeñito. Por lo tanto, yo me voy a quedar con el 4. Ahora, ojo y muy importante, ¿4 qué es? 4 es un valor de X. Es el intervalo que habíamos encontrado para los valores de X. ¿Sí? Entonces lo voy a reemplazar en mi relación epsilon delta. Delta, ¿verdad? Delta va a ser igual a ¿qué? A epsilon sobre valor absoluto de 4. Por lo tanto, delta va a ser igual a epsilon cuartos. ¿Sí? Bien, ahora podríamos decir o podríamos creer, ¿verdad? Que ya terminamos el ejercicio, pero no, la verdad es que no. Esta parte de acá, sí, es cierto, esta es la relación epsilon delta. Pero ojo, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un epsilon que supera a el 4 mismo? Si yo tengo, por ejemplo, un epsilon, vamos a escribir un poquito mejor. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, epsilon igual a 5? Entonces, según mi relación epsilon delta, yo voy a tener 5 cuartos, ¿verdad? Y 5 cuartos es más que 1, es más que una unidad. Yo ya estoy cogiendo un delta que es mayor a mi delta máximo. Por lo tanto, yo no puedo simplemente decir que mi relación epsilon delta es esta de aquí. Tengo que establecer, ¿verdad? Que mi delta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor mínimo entre 1 y entre epsilon cuartos. ¿Sí? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, un valor de epsilon 5, quiere decir que ese radio va a ser 5 sobre 4. Y ese radio 5 sobre 4, ese delta 1, 5 sobre 4 va a ser más que 1. Por lo tanto, yo no debería irme por ese epsilon igual a 5, sino que debería coger el delta igual a 1. Porque lo que me interesa es tener un radio pequeñito. ¿Se entendió? ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Por qué no teníamos esta historia del mínimo y demás cuando veíamos el caso
más ideal, el caso más sencillito. Lo que pasaba es que no había otra opción. No había otra opción porque no teníamos una variable que no tendría que estar ahí, no teníamos una variable intrusa como es ese valor absoluto de x, ¿sí? Puesto que no teníamos esa variable que nos estaba molestando, entonces cualquier valor de epsilon iba a generar un valor de delta. Claro, ya dependía de nosotros coger un epsilon pequeñito para tener un delta pequeñito, o viceversa, tener un delta pequeñito para tener otro epsilon pequeñito. ¿Me explico? En este caso no, en este caso sí hay esa clase de limitante, y ese limitante se llama acotamiento. Todo esto que hemos hecho es el proceso de acotamiento. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? De todas formas, vamos a hacer un ejercicio para que quede un poquito más claro, ¿sí? Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna parte que quieran que repita? Ok. Bien. Eso es exactamente lo que tenemos aquí en la parte de abajito, ¿sí? Nosotros una vez hemos manipulado ese valor absoluto, ¿verdad? Nos va a quedar un intervalo que va desde 2 hasta 4. Y luego nuestro objetivo es escoger el delta mínimo, ¿sí? Que va a ser o bien el 1, ¿ya? O bien el epsilon cuartos, ¿sí? Porque antes teníamos delta máximo y ahora tenemos delta mínimo. Ese delta máximo es simplemente para decir, no puedo tener un delta mayor que 1. Porque en el momento en el que yo me paso de delta mayor a 1, entonces yo ya no estoy cubriendo la necesidad de mi límite. La necesidad de mi límite es tener un radio pequeñito. Y si yo me paso de 1, ya tengo radios grandes. Por lo tanto, no voy a coger un delta que sea mayor a 1. Por eso es un delta máximo. No puedo pasar de ahí. Ahora que tengo mi delta máximo 1 y tengo una relación epsilon delta, epsilon cuartos, ¿verdad? Entonces yo tengo que coger el mínimo. Porque el 1 era simplemente para decir no más allá de eso. ¿Sí? Ahora que tengo un valor de radio 1 y un valor de radio epsilon cuartos, tengo que coger el más pequeño de esos, ¿sí? Esa es la diferencia entre el delta máximo y ahora el delta mínimo, ¿sí? Por si acaso, no se hagan bola con eso, ¿ya? Claro, ahora que ya he hecho ese acotamiento y ya tengo básicamente escogido cuál puede ser mi delta, ahora sí puedo proceder con mi demostración formal, ¿sí? Para hacer la demostración formal tengo que hacer exactamente lo contrario de lo que hice cuando realicé mi análisis preliminar, ¿sí? ¿Por dónde por dónde terminé mi análisis preliminar? Una división para valor absoluto de x. Entonces, ¿por dónde voy a empezar en mi demostración formal? Multiplicar ambos lados por valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, si yo multiplico ambos lados por valor absoluto de x, por propiedades de valor absoluto, me va a quedar la multiplicación de los argumentos de ese valor absoluto. Cuando yo realizo eso, ¿verdad? Me va a quedar x al cuadrado menos 3x. Ojo, aquí yo lo que hago es, dentro del valor absoluto, sumar y restar 2. Muy importante. ¿Yo estoy alterando la expresión si yo sumo y resto 2? No. Si ustedes suman y restan 2, ¿cuánto es? Es 0. Si ustedes suman o restan 0, ¿están alterando la expresión? No. Esto de aquí es un recurso matemático muy útil para resolver esta clase de problemas. También lo van a usar más adelante para cuando tengan que resolver límites o calcular límites, ¿verdad? Del tipo 1 elevado al infinito, cuando tenemos una determinación del tipo 1 elevado al infinito, ¿sí? Son simplemente recursos matemáticos, ¿verdad? Que se aprovechan de las leyes matemáticas. Si yo sumo o resto 0, eso no está alterando la expresión que yo tengo. Si yo sumo 2 y resto 2, no hay nada de mal, ¿sí? Y ahora yo meto el paréntesis dentro de mi función cuadrática, que es exactamente la que yo tenía en mi expresión inicial, ¿sí? Y he llegado aquí, ya, y he llegado ahora entonces a lo que era mi consecuente, ¿sí? Bien, ahora lo que van a hacer es básicamente llegar a la relación otra vez epsilon delta, ¿verdad? Pero ya no a través de epsilon, sino ahora a través de delta. Claro, puesto que nosotros ya teníamos nuestro intervalo que va desde 2 hasta 4, ya lo teníamos aquí. Aquí lo que hacemos es básicamente lo mismo. Claro, ahora que tenemos que el valor absoluto de x está entre 2 y 4, ¿verdad? Ahora tendríamos que multiplicar delta por cada uno de las partes de los miembros, ¿verdad? Por cada uno de los miembros. Y luego cuando hayamos hecho eso, pues hacemos transitividad. ¿Por qué? Porque yo de aquí tengo que coger el delta máximo, o sea, un delta que no se me pase de 1, ¿sí? Y el delta que no se me va a pasar de 1 va a ser 4 veces delta, ¿sí? Simplemente están repitiendo lo mismo, ¿ya?
¿Cuánto vale delta? Delta vale epsilon cuartos, por lo tanto, si yo reemplazo ese valor, me va a quedar que esto es menor que epsilon, ¿sí? Que es lo que yo tenía en mi, aquí, que yo tenía en mi consecuencia. Es exactamente lo que yo tenía en mi consecuencia, ¿sí? Y claro, ahora pues simplemente recalco otra vez que yo tengo la expresión delta va a ser el escogido, el delta escogido va a ser el mínimo entre 1 o epsilon cuartos, ¿sí? Y bueno, aquí hay un ejemplito básicamente de lo que les expliqué hace un momentito. Si yo tengo, por ejemplo, un valor de epsilon igual a 1, yo voy a tener que escoger un delta que sea el menor entre 1 o epsilon cuartos. Si yo tengo epsilon igual a 1, voy a tener que escoger el mínimo entre 1 o un cuarto. ¿Cuál es menor? ¿1 o un cuarto? Un cuarto es menor. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi delta? ¿1 o un cuarto? Un cuarto, ¿sí? Para epsilon igual a 1, delta va a ser un cuarto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cojo un epsilon de 0.1? La misma historia. Yo reemplazo ese epsilon dentro de mi expresión, de mi relación epsilon delta, ¿verdad? Y por lo tanto me va a quedar que delta va a ser el mínimo entre 1 o 0.1 dividido para 4. ¿Y cuál va a ser menor? ¿1 o 0.1 dividido para 4? 0.1 dividido para 4. Por lo tanto, para epsilon igual a 0.1, delta va a ser 0.025. ¿Sí? Y el último caso, ¿qué ocurre si yo tengo epsilon igual a 8? Yo les había dicho 5, aquí se van más al extremo, decimos 8. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un epsilon de 8? Bueno, delta va a ser el mínimo entre 1 y epsilon cuartos, puesto que epsilon es 8, va a ser 8 cuartos. ¿8 cuartos a qué equivale? Equivale a 2. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi delta? ¿Mi delta va a ser 1 o va a ser 2? Va a ser 1, porque 1 es menor que 2. Y yo necesito el radio más pequeño, ¿sí? Si yo hubiera dicho que el radio máximo de delta iba a ser 3, por ejemplo, entonces, claro, me hubiera quedado con el 2. Pero puesto que a mí me interesa un radio pequeñito, entonces me quedo con el 1. ¿Sí? Básicamente esto es lo que sucede. ¿Ya? Preguntas, dudas, alguna parte que quieran que repita. Está todo entendido, no hay ni una sola preguntita. Siempre se escoge la mayor fracción porque tiene menor decimal, ¿cierto? Sí, el mayor denominador, ojo con eso, el mayor denominador. Acordémonos, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos 3 comparado con 5, el 3 es menor que el 5, ¿verdad? Entonces el recíproco, un tercio, va a ser mayor que un quinto. Por lo tanto, me interesa quedarme con el que tiene denominador mayor, porque va a ser la fracción más pequeñita. Sí, exactamente. Acordémonos que toda esta historia gira en torno al radio más pequeñito que podamos conseguir. Cuanto más pequeño sea el radio, mejor le hace para el límite. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio más, ¿ya? De ser posible, traten de hacerlo ustedes mismos, ¿ya? Voy a hacerlo yo y luego vamos a ver si es que lo han podido hacer bien, ¿sí? La parte de la que vamos a partir todos es de la definición de límite, que es... ¿Ya? De ahí partimos todos de la definición. Ahora hecha la definición, bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Etcétera, ¿no? Lo voy haciendo yo. Esperaría que ustedes también lo hagan. Y cuando haya pasado un ratito, entonces
para que vean y se aseguren de si lo han hecho bien, ¿sí? Bien, vamos a ver más o menos qué es lo que ha pasado hasta aquí para ver si es que vamos todos igual y puedan seguir desarrollando, ¿verdad? Bien, primero tenemos que tener bien en clara cuál es la definición de un límite, ¿sí? La definición formal de un límite. Para todo epsilon mayor a cero, existe un delta mayor a cero. Para todo x perteneciente al dominio de la función, se cumple que, ¿verdad? Un entorno no incluido, ¿verdad? Centro C, radio delta, ¿verdad? Y ese entorno implica tautológicamente a un entorno incluido centro L, ¿verdad? Radio epsilon, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar C, F y L, ¿sí? C va a ser la tendencia, o sea, ser menos 3, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser menos 3, x más 3, ¿sí? Por otro lado, tengo F, que va a ser 2x al cuadrado menos 14, por lo tanto voy a tener 2x al cuadrado menos 14. ¿Puedo poner esto entre paréntesis? ¿Cómo no? ¿Sí? En este caso yo elegí directamente ponerlo sin paréntesis. Tengo que restarle L, que es el límite, 14. Por lo tanto, voy a tener 2x al cuadrado menos 4 menos 14. Y todo eso menor que epsilon. Comienzo con mi análisis preliminar. El análisis preliminar me dice que yo tengo que llegar de esta función, de esta expresión, a esta partecita de aquí. ¿Sí? Entonces, yo cojo esta función cuadrática, ¿verdad? Con el epsilon, y directamente opero términos semejantes. Menos 4 menos 14 va a ser menos 18. Por lo tanto, del otro lado tengo valor absoluto de 2x al cuadrado menos 18. ¿Sí? Y todo eso menor a epsilon. Luego, aplico propiedades del valor absoluto, ¿verdad? Le saco factor común 2
ya como valor absoluto de 2, lo paso al otro lado a dividir, valor absoluto de 2 va a ser simplemente 2, y me queda x al cuadrado menos 3. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito un x más 3. Por lo tanto, aplico productos notables, ¿verdad? Y me va a quedar como x menos 3 y x más 3, ¿sí? Diferencia de cuadrados, ¿verdad? Ahora, ¿qué me queda? Bueno, me queda x menos 3 y x más 3. Pero la parte que a mí me interesa es la parte del x más 3. Por lo tanto, vuelvo a aplicar propiedades de valor absoluto y me voy a quedar con esta partecita de aquí, x más 3. Y ese x menos 3 lo voy a mandar al otro miembro. Si está multiplicando aquí, lo voy a pasar a dividir, ¿sí? Dicho esto, nos queda la relación epsilon delta, que va a ser delta igual a epsilon sobre 2 por valor absoluto de x menos 3. Y sucede lo mismo que teníamos anteriormente. En este caso tenemos una variable que no pertenece ahí y que no debería estar ahí. ¿Cómo voy a solucionar yo esto? Bueno, lo que tengo que hacer entonces es establecer un valor máximo de delta, un valor que no pueda superarse. Cogiendo un valor máximo de delta, me aseguro que los deltas no sean muy grandes. Y vamos a repetir lo que hacíamos anteriormente. Un delta máximo de 1. ¿Sí? Si no hay un delta que sea mayor a 1, entonces ese delta, lo que yo esperaría es que se hiciera lo más pequeñito posible. ¿Sí? Ahora que yo tengo ese delta de ahí, ¿verdad? Lo voy a reemplazar en esta partecita aquí de mi antecedente. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos anteriormente. Y bueno, traten de seguir haciéndolo por su cuenta. Vamos a ver si llegamos a lo mismo. Vamos a hacerlo.
Bien. Entonces, vamos a ver cómo ha quedado, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos una vez hemos llegado a esa relación epsilon delta? Tenemos que partir, ¿verdad?, de lo que habíamos dicho anteriormente. Puesto que nosotros ya tenemos esa relación epsilon delta, pero en términos de una variable que no debería estar ahí, una variable, vamos a decir, intrusa, ¿ya? Entonces yo tengo que acotar ese delta, tengo que poner un delta máximo como para asegurar que los deltas escogidos sean lo más pequeñitos posibles, ¿sí? Si yo cojo uno como delta máximo, quiere decir que nunca voy a poder coger un delta de 2, o un delta de 3, o un delta igual a 4, por ejemplo, ¿sí? O sea, estoy asegurándome de coger valores 1 o decimales, ¿sí? Ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, puesto que yo parto de x más 3, valor absoluto, y eso está entre 0 y delta, ¿verdad? Yo digo que delta solamente puede ser 1 o puede ser valores menores que 1, ¿sí? Por lo tanto, voy a decir que por transitividad, ese valor absoluto x más 3, ¿verdad? Va a ser menor o igual que 1, ¿sí? Puesto que va a ser menor o igual que 1, ¿verdad? Yo separo esto por propiedades de valor absoluto. Por lo tanto, me va a quedar menos 1, ¿verdad? Menor igual que x más 3, que es el argumento, ¿verdad? Menor igual que 1, ¿sí? Como les había dicho anteriormente, pueden hacerlo de la forma que ustedes quieran. Yo lo trabajo así. Yo digo que a toda la expresión yo le voy a restar 3. Si yo le resto 3 a toda la expresión, entonces ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos 1 menos 3, que va a ser menos 4, x más 3 menos 3 va a ser simplemente x, y 1 menos 3 va a ser menos 2, ¿sí? Y este de aquí va a ser el intervalo entre el cual yo puedo coger mis valores de x, ¿sí? Ahora, ¿qué valor de ese intervalo me asegura a mí un delta lo más pequeño posible? De ese intervalo yo tengo que coger el valor que haga más pequeñito, lo más pequeño posible a delta. ¿Cómo hago yo que delta sea lo más pequeño posible? Haciendo el denominador lo más grande posible, ¿sí? Si yo necesito un denominador grande, entonces no voy a coger menos 2, porque menos 2 menos 5, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 5, ¿verdad? Perdón, menos 2 menos 3, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 5. Valor absoluto de menos 5 va a ser 5. 5 por 2 va a ser 10, voy a tener épsilon décimos. Mientras que si yo agarro el menos 4, ¿verdad? Me va a quedar menos 4 menos 3, que va a ser menos 7, ¿sí? Menos 7, valor absoluto de menos 7 va a ser 7. Y 7 por 2 va a ser 14. Voy a tener épsilon dividido para 14. Épsilon 14avos. ¿Sí? Por lo tanto, me voy a quedar con x igual a menos 4. Ahora que tengo x igual a menos 4, lo voy a reemplazar dentro de mi expresión, dentro de mi relación epsilon delta, y cuando lo reemplazo va a ser exactamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? Menos 4 menos 3 menos 7, valor absoluto de menos 7 va a ser 7, 2 por 7 va a ser 14, por lo tanto, el delta va a ser igual a épsilon 14avos. Ojo, y muy importante, esta es una relación epsilon-delta, sí, pero ¿qué pasa si yo cojo un epsilon que es mayor que 14? Entonces me estoy pasando de 1. Y si me paso de 1, entonces yo ya no estoy cumpliendo la condición de que mi delta máximo va a ser 1, ¿sí? Por lo tanto, tengo que establecer bien eso. Y yo termino o concluyo diciendo que delta va a ser igual al mínimo, al valor mínimo que pueda hallar yo entre 1 y epsilon 14avos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran que repita? Asegúrense de preguntar bien, porque este tema, si no entra en una lección, entra en un examen. Seguro. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Perfecto. Vale. Entonces entiendo que todos entendieron. Bien, pues esas serían básicamente los casos en los que yo puedo tener, ¿verdad? Límites de una forma, bueno, la demostración formal de un límite, ¿verdad? Vamos a decir de manera sencillita y de manera pues ya un poquito más complicada. ¿Qué pasaría si aquí me hubiera salido en vez de x menos 3, me hubiera salido una raíz de x, por ejemplo? Bueno, tendría que hacer básicamente lo mismo, ¿sí? Tendría que hacer exactamente lo mismo de este lado. Cuando llegara aquí, a esta parte de aquí, menos 4 y menos 4 menor a raíz de x menor a menos 2, puesto que tengo una raíz, lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Elevar al cuadrado toda la expresión, ¿sí? No tengo por qué preocuparme porque aquí me salga una raíz cuadrada. No tengo por qué preocuparme si yo tengo una función en términos de x al cubo, por ejemplo, ¿sí? Lo que yo tengo que asegurarme
es de hacer bien este acotamiento. Y esto de aquí es un proceso mecánico, ustedes tienen que repetirlo una y otra vez, ¿sí? Mi recomendación, hagan las tareas en la medida de lo posible solos, ¿sí? A lo mejor háganla en grupo, ya, en grupo aprenden más también, ya, pero a lo que voy es que traten de no copiar, porque las tareas suelen ser ejercicios de exámenes y lecciones anteriores, ¿sí? Por lo tanto, los ejercicios de la tarea, ya, incluso de talleres son también, ya. Y les digo más, normalmente los ejercicios de la tarea son incluso más difíciles, ¿verdad? De lo que eran los ejercicios originales. Porque normalmente sí, son ejercicios de exámenes y demás, pero son ejercicios un poquito modificados, un poquito más complejos. La complejidad de la tarea es más alta que la complejidad de la lección y el examen. Si ustedes son capaces de resolver su tarea ustedes solitos, ustedes son más que capaces de resolver las lecciones y los exámenes que les vayan a presentar. ¿Sí? Eso es una promesa. Ahora, dicho esto, ya tengo yo mi delta, ¿ya? ¿Qué sería lo siguiente que tendría que hacer yo? Bueno, tendría que realizar la demostración formal, que es básicamente hacer lo contrario. O sea, yo parto de x, valor absoluto de x más 3 menor que delta, ¿verdad? Que es lo que yo tengo aquí. Y a través de eso voy manipulando la expresión hasta llegar a esa función cuadrática, ¿sí? Eso ya lo pueden hacer ustedes por su cuenta, ¿verdad? Es la parte más fácil. ¿Por qué? Porque solamente hay que hacer lo contrario que hicimos en el análisis preliminar. Es exactamente lo mismo, pero al revés, ¿sí? En vez de empezar desde arriba para abajo, desde abajo para arriba, y tenemos que llegar a la función. Es imposible perderse, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a avanzar, ¿verdad? No siempre nos van a dar el límite de esta forma. Es probable, y es un clásico, ¿verdad?, que en vez de darnos esta expresión de aquí, nos pidan calcular, ¿verdad?, un límite. O sea, nos pidan la letra L, 14. Claro, ya no nos van a pedir que nosotros hagamos toda la demostración formal, ¿sí? Nos van a pedir que únicamente calculemos el límite, o sea, hacer ese 14, ¿sí? Y hay varias formas de hacerlo. Pero antes de poder calcular un límite, nosotros tenemos que asegurarnos de saber qué es un límite. ¿Sí? Claro, el límite es toda esa demostración que hemos escrito ahí todo el rato. ¿Ya? Puesto que nosotros ya entendemos qué es un límite, ahora tenemos que centrarnos, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Ahora tenemos que centrarnos en cuándo existe un límite, ¿verdad? Y para eso hay un teoremita, ¿ya? Un teorema que básicamente hace referencia a la existencia de un límite. Y la existencia de un límite, ¿verdad?, viene dada si es que existe el límite por izquierda y el límite por derecha. ¿Qué es eso de límite por izquierda y límite por derecha? Es lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente cuando veíamos los límites gráficamente. La descripción gráfica de un límite, ¿qué es? Es un acercamiento, ¿verdad?, hacia un centro, ¿sí? Ahora, si yo me acerco por derecha, entonces ¿yo qué tengo? Tengo el límite por derecha. Si yo me acerco por izquierda, entonces ¿qué tengo? Bueno, tengo el límite por izquierda. ¿Sí? Eso es, en eso se basa la existencia de un límite. La existencia de un límite se basa en la existencia de los límites laterales. Y más aún, los límites laterales deben de ser iguales. Para que un límite exista, sus límites laterales deben, primero, existir y segundo, ser iguales. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema. ¿Ya? Un límite, vamos a hacerle zoom, el límite cuando x tiende a x sub 0 o c, cuando x tiende a c de la función f de x va a ser igual al límite, equivalencia lógica, ¿verdad? Si y solo si el límite cuando x tiende a c por la derecha, ese más es la derecha, ¿verdad?, de f de x es igual al límite y, ojo, y el límite cuando x tiende a c por la izquierda, ese negativo es izquierda, ¿verdad?, de la función, es igual al mismo límite. O sea, hacer que ambos límites por derecha y por izquierda deben ser iguales y deben existir. Si solamente existe un límite por derecha, entonces el límite no existe. Si solamente existe el límite por izquierda, entonces el límite no existe. Tienen que existir los dos, por izquierda y por derecha, y deben ser iguales. ¿Sí? En eso se basa la existencia de un límite. Ahora, dicho eso, aquí podemos ver, si se da que el límite por derecha, ese símbolo más como si fuera un exponente, significa el límite por derecha, y ese símbolo menos como si fuera un exponente significa por izquierda, ¿verdad?
Si el límite por derecha y el límite por izquierda son diferentes, ¿ya? Entonces se dice que el límite no existe, ¿ya? Si el uno existe y el otro no, no existe el límite. Si el otro existe y el uno no, entonces no existe. Pero si ambos existen y son diferentes, entonces tampoco existe el límite. Y aquí tenemos un ejemplito, ¿sí? En este ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una función, porque si yo le trazo una recta vertical a cada punto de la función, no va a tocar en dos puntos, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Yo tengo una función. Y sucede que cuando la función vale 2, ¿verdad? Mejor dicho, cuando x vale 2, la función vale menos 1 o puede valer 1, ¿sí? Si yo me acerco hacia mi centro es 2. Si yo me acerco hacia 2 por derecha, ¿verdad? Si yo cojo los valores que están a la derecha del 2, o sea, hacer 3 está a la derecha, 2.5 está a la derecha, 2.25 está a la derecha. Si yo me acerco por la derecha hacia el 2, ¿hacia dónde estoy llegando? Estoy llegando hacia 1. ¿Se entiende? Todos estos puntos, 3 genera una respuesta en Y. 2.5 genera una respuesta en Y. 2.25 genera una respuesta en Y. 2 genera una respuesta en Y. Pero también la genera acá abajito. Ojo, y muy importante, esta respuesta en Y que está por la parte de abajo se genera cuando yo me acerco hacia 2 por la izquierda. O sea, hacer cuando X vale 1, cuando X vale 1.5, 1.5, o cuando vale 1.75. ¿Sí? Si yo me acerco hacia 2 por derecha, ¿cuánto vale el límite? El límite vale 1. Si yo me acerco hacia 2 por la izquierda, ¿cuánto vale el límite? El límite vale menos 1. ¿Sí? Acordémonos que cuando hablamos de L, ¿verdad? L es el centro del entorno incluido. ¿Y el entorno incluido dónde está? Está en el eje Y. Por lo tanto, L, ¿qué es? L es un punto Y perteneciente a Y mayúscula. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Entonces, si yo me acerco a 2, que está en X, por izquierda, eso genera una respuesta en Y. Y si yo me acerco a 2 por derecha, eso genera una respuesta en Y. La respuesta en Y cuando me acerco por derecha es 1. O sea, hacer que L por derecha es menos 1, ¿verdad? Y cuando me acerco por izquierda, la respuesta es menos 1. Eso quiere decir que el límite por izquierda es menos 1. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quieran que repita? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió entonces? El acercamiento por izquierda, por derecha, etc. Ok. Bien. Así como tenemos esta descripción gráfica, ¿verdad? También tenemos una definición formal, ¿verdad? Para lo que es un límite por derecha y un límite por izquierda, ¿sí? Este de aquí es la definición del límite por derecha. ¿Cuál es la diferencia con la definición formal para el límite existente? La definición formal para el límite existente nos da valor absoluto de x menos c. Sin embargo, cuando lo hacemos por derecha, ese valor absoluto desaparece. Esta es la única modificación que se le hace a la definición formal del límite existente cuando estamos en un límite por derecha. Adivinen cómo va a ser cuando sea el límite por izquierda. La única modificación va a ser ahí mismito, pero en vez de tener x menos c, voy a tener c menos x. Y eso va a ser el límite por izquierda. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál va a ser la definición formal para el límite por derecha? Para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0. Para todo x perteneciente al dominio de la función, se cumple que, aquí ya no sería un entorno no incluido, se cumple que x menos c va a ser un valor que se encuentre entre 0 y entre delta, y eso implica tautológicamente el valor absoluto de bla, bla, bla. ¿Sí? Esta parte de aquí no se modifica, porque el acercamiento es por derecha, y el acercamiento por derecha se da en x. ¿Sí? Para el límite por izquierda voy a cambiar x y c de lugar. Entonces ahí sería para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que esto de aquí. C menos x es un valor que está entre 0 y delta. ¿Sí? Y ese va a ser el límite ya no por derecha, sino va a ser el límite por izquierda. ¿Sí? Y se trabaja básicamente de la misma forma. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando a ustedes le piden una demostración formal de límite, ¿verdad? Se lo van a pedir cuando tengan el límite completo. ¿Ya? No por derecha, no por izquierda.
¿sí? Cuando tengan el límite completo. Esa sería básicamente la existencia de un límite. En eso se basa la existencia de un límite, ¿sí? Es un clásico que a ustedes les van a poner ejercicios de este tipo. Y esto es algo que ustedes deben saber, deben conocer. Sí, esto está bonito. Vale, este de aquí va a ser x1. Y1, y2, y3. Vale. Este es un ejercicio clásico, clásico de lección, de examen, de todo. Sí, este es un ejercicio muy clásico. Entonces yo les pregunto, en x sub 1, ¿existe el límite? ¿Alguien? ¿Nadie? Por aquí me dicen que no. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien. En efecto, el límite no existe. ¿Por qué? Porque si yo me acerco hacia x sub 1 por la derecha, yo me acerco hacia y2, ¿verdad? Cuando yo me acerco hacia x sub 1 por la derecha, me estoy acercando hacia y2. Mientras que si lo hago por la izquierda, ¿verdad? Yo me estoy acercando ¿a dónde? A y1. ¿Sí? Por lo tanto, los límites laterales no existen. Perdón, los límites laterales no son iguales, ¿sí? Si los límites laterales no son iguales, entonces el límite no existe. En efecto, en x sub 1, ¿verdad? No hay límite, no existe. ¿Qué hay de x sub 2? En x sub 2, ¿existe límite? Por aquí me dicen que sí, ¿alguien más? Bien, pues la historia es básicamente la misma. Si yo me acerco por la derecha, ¿verdad? Me estoy acercando ¿hacia dónde? Hacia y sub 3. Y si yo me acerco por la izquierda, la función sube, 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 sube y también converge en y sub 3. Por lo tanto, en efecto, sí existe. El límite sí existe en x sub 2. ¿Qué hay de x sub 3? En x sub 3, ¿existe el límite? Ahí hay un hueco y la función no está definida. Ojo con eso. La función no está definida en ese punto. ¿Existe el límite en x sub 3? Vale. Vale. ¿Alguien más? Bien, la respuesta es sí. Ojo, muy importante, ¿ya? Lo que les dije anteriormente. Al límite le da igual si la función está o no está definida. Aquí hay un hueco. La función no está definida. Es cierto. Tienen toda la razón. Pero ¿qué pasa si yo me acerco por la derecha hacia x sub 3? Si yo me acerco por la derecha, yo estoy llegando hacia y sub 3, ¿verdad? Y si me acerco por la izquierda a x sub 3, ¿hacia dónde estoy llegando? Hacia y sub 3 mismo, ¿verdad? A la función le da, al límite le da igual si la función está definida o no. Lo que me importa es que esos acercamientos converjan en un mismo punto, se acerquen a un mismo punto. ¿Se acercan a un mismo punto? La respuesta es que sí. Por lo tanto, el límite existe, aunque la función no esté definida. ¿Sí? Muy importante con eso. Por lo tanto, en x sub 1, ¿verdad? Y se me ha borrado eso. En x sub 1 no hay límite. En x sub 2 sí hay límite. Y en x sub 3 también hay límite. ¿Sí?
sí hay límite, y aquí no hay límite. Y este es un ejercicio clásico de examen. Bien. Entonces, bueno, no los voy a cansar más porque creo que tienen otras clases, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar aquí entonces. Acuérdense que este de aquí es un ejercicio que es muy probable que les pongan, ¿ya? Entonces eso, tener en cuenta todas las pautas que se les ha dado durante esta semana. Durante el fin de semana no va a haber clases, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por haber asistido a la semana gratuita, ¿ya? Y espero que les vaya muy bien en su semestre, ¿sí? No hay problema, ¿ya? Entonces, bueno, voy a cortar la grabación.